Bueno, Qualcomm hace unas horas ya nos presentó sus nuevos Snapdragon, tanto el X Elite como el X Plus. Y la verdad, impresionante. Tanto es así que a la presentación la llamó el renacimiento del PC. Nos largaron un poco todos los números y las características de estos dos procesadores ARM que van enfocados a destruir el mundo portátil. Pero claro, antes... Los próximos minutos de nuestras vidas está patrocinados por GVG Mall. GVGMall.com es una web donde puedes encontrar claves de juegos, programas tipo Office. Yo, por ejemplo, compré el Windows 10, Windows 11, pero no te olvides que estas serían las versiones OEM. Quiere decir que estas claves se atarían al hardware del PC. A diferencia de las otras claves, no lo ataríamos al usuario. Acordate que con el código Monster puedes tener hasta un 25% de descuento. Una vez que compramos la clave, acá tenemos el número de pedido y la clave. Copiamos la clave, vamos a inicio, configuración, agregamos la clave y listo, activado. Abajo te dejo los enlaces de todo, echale un vistazo que siempre hay algún descuento, pero además añadile Monster para tener un 25% extra de descuento. Y ahora seguimos, pero antes... Gracias, GVG Mall. Bueno, la verdad que estos dos procesadores en concreto de Qualcomm son lo más interesante, sin duda, digamos, novedoso e interesante que vamos a tener este año en portátiles. Pero bueno, vamos a ver un poco los que nos presentó Qualcomm. Bueno, el que estamos viendo es Kardar Kondap, que sería el vicepresidente senior de la división de computadoras y gaming de Qualcomm. Bueno, empieza diciéndonos qué es eso. En unas semanas lo que vamos a tener es la revolución en portátiles. Y claro, lo primero que nos dicen es el increíble rendimiento en batería que va a tener esto. También nos comentan un poco la importancia que está teniendo la inteligencia artificial. Bueno, le está dando mucho bombo al tema de inteligencia artificial. Que eso por un lado está bien, pero que después se aclara un poco en qué casos nos puede venir bien todo esto. Y claro, terminando un poco la explicación de todo lo importante que va a ser la inteligencia artificial, nos dice que necesitamos un hardware acorde a eso. Algo que haga que la inteligencia artificial funcione más rápido. Y acá nos presenta el Snapdragon X Elite, que según Qualcomm es el mejor y más rápido procesador para este tipo de PC. Y luego nos empieza a hablar del chip en sí. Y lo primero que destaca sería Orion, pero estos son una tecnología totalmente nueva de Qualcomm. Luego tenemos la GPU Adreno y luego rápidamente nos habla de su NPU. Que aquí te tenés que quedar con un número, 45 TOPS. Y acordate de TOPS, que esa es la unidad de medida cuando hablamos de NPU. Pero sí, nos vuelven a confirmar que serían las NPU más rápidas para laptop del mundo. Y esto ya lo vimos también, que destrozaba a Intel. Y acá es donde se me rompió un poco el corazón. Nos hablan de sus partners, digamos los PC que van a tener estos procesadores. Y veo Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, etcétera, etcétera. Y no veo a MSI. No. MSI apostó a Intel. Luego nos comentan un poco todo lo que trabajaron con Microsoft, con el Windows, adaptando la actual plataforma a estos completamente nuevos procesadores ARM. Y a continuación nos empiezan a mostrar benchmark. En el primero tendríamos una comparación con el M3 de Apple, solamente de la CPU y con trabajos de multitarea. Digamos que según Qualcomm esto revienta al MacBook Pro y al MacBook Air con el M3. Y luego se pasa a Intel, se pasa a hacerle bullying a Intel, ¿no? Con su nueva Ultra 7. Que estos Ultra 7 son los procesadores que tienen las MSI Cloud. Y aquí compara el de Intel en Geekbench 6 con una prueba de un solo núcleo. Porque luego nos comenta, que es lo que hablamos en otros Monster News, que luego nos comentan que no solo le gana en velocidad, sino también en consumo de energía. Llega hasta un 65% menos de consumo que el de Intel. Lo mismo que en multinúcleo, sería hasta un 60% más eficiente. Y claro, no le es suficiente haciéndole bullying al Ultra 7 que pasa a sacar pecho con el Ultra 9. Dice, incluso el Ultra 9, que es el más alto de Intel de esta nueva generación, no puede hacerles frente a este X Elite. Y nos vuelve a mostrar más o menos lo mismo, que con un 51% más de rendimiento tenemos hasta un 65% más de eficiencia. Y claro, y luego nos dice, este ahorro de energía es algo que nunca antes se ha oído. Y hablando de batería nos ponen estos benchmarks, para que tengamos una idea de aplicaciones habituales o formas de utilizar el PC habituales, como por ejemplo navegar internet, el consumo que podemos llegar a tener. Y como vemos en prácticamente todos los casos que nos ponen, y claro, en consumo vemos que a Intel lo revienta. En todo lo que nos muestra está por encima, entre un 40 y un por 2.
Y acá nos dice que, claro, podemos llevar el PC a donde queramos y no preocuparnos de cargarlo. Y nos da el primer ejemplo, que es el más obsceno, digamos, con lo que sería una videoconferencia, por ejemplo. Luego nos hablan de lo que sería reproducir algo a través de YouTube, un 89% más de batería, y así con todo el resto de las apps. Luego nos especifica un poco más lo que es el System on a Chip de Snapdragon, el X Elite. Nos vuelven a poner benchmark que hizo en este caso PC Mac, tanto con Geekbench 6, 3D Mark y también el rendimiento de inteligencia artificial. Y acá sí es donde no tiene nada que hacer Intel, por ejemplo. Bueno, y acá empieza a profundizar de lo que fue un poco la relación con Microsoft para poder optimizar estos chips ARM con Windows. Y acá nos muestran un poco todas las aplicaciones que estuvieron trabajando, no solo para hacer que funcionen, sino también para hacer que funcionen rápido. Tenemos de todo, tenemos productividad, evidentemente Office 365, Teams, todo el paquete, digamos, de Microsoft, redes sociales, navegadores, Amazon, Spotify, Netflix, DaVinci Resolve, Blender, OBS. Bueno, prácticamente todos los programas más relevantes que podemos utilizar en PC. Luego nos hablan un poco de lo que es la apertura de las aplicaciones. Nos ponen todas estas aplicaciones y vemos que prácticamente todo es más rápido que el de Intel. Se puede decir que lo humilla tremendamente Intel ya. Y nos dicen que bueno, que esto va a ser una constante, que van a seguir trabajando con estas aplicaciones para poder seguir optimizándolas. Y a continuación nos presentan el que yo creo que puede ser el más interesante de todos, que sería la versión X Plus, que es muy parecido a lo que sería el X Elite, pero con menos núcleos. Pero en cuanto a NPU, a hardware dedicado para aceleración de inteligencia artificial, tendría exactamente la misma. Bueno, vemos que en este caso iguala al de Intel, o lo supera un poquitito, pero lo sigue reventando en cuanto a eficiencia energética. En cuanto a la GPU serían 3,8 teraflops, sería una GPU un poquitito más pequeña que la anterior. Pero así todo vemos que se iguala más o menos con Intel, pero con la mitad de energía. Y por destacar, estos también tendrían codificador y decodificador AV1, además de permitir la conexión hasta 3 monitores más. En cuanto a la conectividad de los procesadores, estarían muy bien. Serían compatibles con Wi-Fi 7, 5G y Bluetooth 5.4. Y aquí nos habla un poco del ISP, que sería la detección de presencia, para despertar Windows cuando nosotros llegamos y cerrarlo inmediatamente cuando nos vamos. Y esto además nos daría una muy buena calidad de webcam. Bueno, luego nos empiezan a hablar de cómo utilizan las aplicaciones, tanto la NPU como la GPU como la CPU. Y básicamente lo que hace es utilizar un poco de cada una, dependiendo la demanda que tenga el programa o qué sé yo, pero se compensan un poco. Es decir, antes lo que hacía la gráfica solamente, ahora lo hace la NPU en cuanto a lo que es algoritmo de inteligencia artificial y deja libre la parte gráfica y la CPU para otras cosas. Y vemos como el hardware dedicado a NPU se va utilizando. Y claro, en estos casos sería hasta 3 veces más rápido que cualquier otra CPU. Luego nos pone ejemplos de texto e imagen. Bueno, esto es un poco ya más hardcore de utilización de inteligencia artificial, pero bueno, ahí está. Esto también lo vimos en el vídeo de Destroza Intel, que generando imágenes le sacaba una diferencia notable. Y por ejemplo, en la reducción de ruido, también tendríamos algoritmos de inteligencia artificial, donde utilizaría estas NPU, OBS, etcétera, etcétera. Bueno, y finalmente termina diciéndonos que todavía nos queda esperar algunas sorpresas más. ¿Qué pasa? En toda esta presentación no dijeron nada de gaming, que esto es algo para tenerlo en cuenta. Yo vaticino que yo dudo que llegue a una 780M. Lo dudo, pero no lo sé. La gráfica integrada de AMD, de las APU de AMD. Pero lo demás es impresionante. Yo creo que esto va a romper todo lo que son portátiles para Windows. Es un poco lo que hizo Apple con su M1. Pero claro, en Windows. O sea, puede ser una barbaridad. Si esto está bien trabajado y todo, yo creo que va a ser el procesador del año sin ninguna duda. Esta era la presentación que habían hecho. Luego lo vi al CEO un poco en entrevistas en PC World y qué sé yo. Viene a decir un poco más o menos lo mismo. Pero vuelve a reiterar, en el tema de gaming dice que es muy bueno, que es muy potente y qué sé yo. Pero ahí vimos que tenía buenos resultados. Probablemente a Intel lo pase por arriba en tema gaming. Pero a AMD no lo sé. O sea, que para las próximas handheld no creo que sean esto. Pero quizá, no lo sé. Lástima que MSI no tenga portátiles de esto, lo lamento en el alma. Asus, si me estás viendo... Bueno, y sin más, nos vemos en la próxima, que también hay más noticias.